al primer episodio de This Gen en español. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí, pero para ustedes también porque van a salir bendecidos. Tenemos a David Espinosa aquí con nosotros. David, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti? Bueno, primero, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saluda a las dos cámaras. Espero que estén súper bien. David Espinosa, hoy en día trabajando por la misericordia de Dios como director de Instituto Canción en Houston, como pastor de Iglesia Cristiana Armonía Sede Norte, padre de dos hermosos hijos de Oliver y Julieta, esposo de la mujer más hermosa del universo, de Cindy Gama. Y músico de profesión, de pasión. Eso sería como un buen resumen. Sí, maestro de guitarra de Elisa. Maestro de guitarra de Elisa, sí, el que se la tiene que aguantar. No, sí, porque ahí ando yo, sufre y sufre, pero me la pone difícil, difícil. Toca. Para que podamos aprender, ¿verdad? Bueno, para que sepan, el episodio de hoy se titula ¿Cómo liderar? Y a David lo he visto, como dice, ha sido líder en canción, ha sido líder en sus iglesias y también líder como maestro. Uh-huh. Y lo haces muy bien. Ay, bendito Dios. Y como adultos jóvenes, ya vamos llegando a esos puntos cuando ya nos van pidiendo en el trabajo, en las iglesias, en donde quiera que estemos. En amistades también hay necesidad de un liderazgo diferente, pero este episodio yo quisiera que nos ayudara para recordarnos que es algo difícil. No es algo que debemos hacer así a medias, ¿verdad? Entonces, como esta serie se titula Voicemail. ¿Cómo se dice eso en español? Ay, Dios mío, me pregunta. Sí, como buzón. Buzón, ¿verdad? Buzón de sugerencias. Sí. Entonces, es basado en todas las oraciones y todas las cosas que le pedimos a Dios, que a veces sentimos que no son contestadas, que estamos ahí en el silencio. Y para este episodio me puse a pensar en cómo a veces oramos por la posición de liderazgo, pero no sabemos que se va a ser tan pesado, ¿verdad? Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿cuál fue el primer despertamiento para ti que te diste cuenta que ser líder iba a ser difícil? Ok, es que hay algo bien interesante en esto, porque lo primero que hay que entender es que el liderazgo no es un título. Y creo que a veces hemos malinterpretado muchas cosas en el evangelio y nos hemos enfocado en los títulos, ¿sí? Y por eso nos estrellamos con ese gran detalle de que siempre pido a Dios esa posición y cuando me estrello, bendito, pues no era tan fácil como creía. ¿Por qué razón? Porque nunca consistió en el título, sino en la labor que se tiene que hacer, ¿sí? Por lo menos muchas personas no tienen ni idea de que yo soy pastor de iglesia. Yeah. ¿Por qué razón? Porque yo no ando diciendo, y ojo, siempre digo lo mismo, no está mal y no es de que no me siento orgulloso o me avergüence de ser pastor. No. ¿Qué sucede? En mi concepto, ser pastor no es un título. En mi concepto, pastor es una labor. Y que me digan pastor o no me digan pastor, la verdad me tiene absolutamente sin cuidado porque me interesa más hacer la labor. Me interesa más de que la gente sienta ese acogio de parte de alguien, esa palabra, ese consejo en un momento determinado antes de un título. Y lo mismo pasa en el liderazgo. ¿Qué sucede? La gente está pidiendo el título porque siente que de cierta manera tener el título te da un pequeño reconocimiento o una autoridad. ¿Y qué sucede? De que al final del día no es el título, sino es la actitud que tú tienes y la aptitud que tú tienes. Entonces, teniendo eso claro, ¿en qué momento me di cuenta de que es difícil el liderazgo? Desde el primer momento en que obtuve el liderazgo. Sí, estoy hablando de que eso fue cuando tenía yo 13 años. Oh, wow. Cuando tenía yo 13 años, curiosamente en la iglesia donde mi papá pastoreaba, mi iglesia, yo siempre quise entrar al grupo de alabanza, siempre quise ser parte. Y era parte del grupo de alabanza y todo bonito, chévere. De un momento a otro, porque simplemente Dios lo permitió, todo el grupo de alabanza se fue. Y siempre yo había querido ser parte del liderazgo. Y cuando todo el mundo se va y ya David te toca, porque no hay más,
yo dije, ok, listo. Entonces empecé a tomar mi guitarra y ahí me di cuenta del peso de lo que significaba ser líder de alabanza en ese momento. Y entendí que el liderazgo es un sacrificio. Y ahí es donde está el detalle. Siempre el trabajo en Dios es un sacrificio. No es un jardín de flores hermosas de 1000 colores. ¿Por qué? Porque ni el mismo Jesús lo vivió. Jesús fue llamado a liderar a los discípulos en su momento y sufrió. Bastante. Y sufrió. Y obviamente la recompensa siempre va a ser bella al final, pero el proceso siempre es difícil. Pero lo bonito es de que, y también lo dice la palabra, Dios no pone cargas más grandes de las que podamos llevar. Y significa que si nos abre una puerta para un liderazgo, Él te va a proveer las herramientas, las actitudes, la fuerza, la inteligencia y te va a rodear de lo necesario para que lo consigas, aunque cueste. Sí. Ahora yo estoy curiosa porque yo no me sabía esa historia de la líder que te había dicho eso. Sí. Entonces, ¿cómo sigues después de que te dicen cosas así? Especialmente cuando estás entrando en liderazgo, va a haber gente que te dice cosas así como que, oh, tú no estás como para esto, yo te vería mejor para esto, o te empiezas a meter en tu cabeza de tus dones o de lo que Dios te ha puesto en ti. Ahí le doy demasiado valor a alguien y fue a mi mamá en su momento. Y creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos todos, más allá de ser líderes o no ser líderes. Es que en momentos de nuestra vida nos vamos a encontrar con personas las cuales necesitan una palabra de Dios y siempre nos vamos a encontrar eso. Tú has experimentado ese detalle, que aún siendo simplemente maestro, cuando veo y siento la necesidad, lo he hecho contigo. Sí. Y como lo hago contigo, lo hago con muchos. Y es ser muy perceptivo a eso, a qué necesidad tienen las personas y tener el oído muy sensible a Dios que quieren decir. Te explico en mi caso qué fue lo que pasó. Esta mujer no lo hizo en mala forma, estoy absolutamente seguro de eso. Pero qué pasó fue su forma de describirlo en el momento, sin entender o sin medir las consecuencias de lo que pudo haber hecho. Después de eso, pasó mucho tiempo en el cual yo no quería estar, literal. Pero igual lo hacía porque pues ni modo, era el hijo del pastor y no podía dejarlo hacer. Esa era la época en la que el hijo del pastor no tenía privilegios, sino obligaciones. Hoy en día el hijo del pastor tiene son privilegios y si no quiere hacer algo, that's fine. En esa época el hijo del pastor, olvídate, tú eres el que no puede decir no a nada. Entonces igual lo hacía, igual lo tenía que hacer. Pero empecé a cargarme muchísimo porque no llegó el líder de alabanza un día, David, vaya cante. No llegó el baterista, va a toque. No llegó el guitarrista, va a hágalo. Y me empecé a cargar y yo le decía, mamá, no quiero. Y un día me acuerdo que un jueves teníamos un culto de oración. Yo acabo de llegar de la escuela y ese día no fue el cantante. Y mi papá me dijo, David, necesito que cante. Me acuerdo que me senté malhumorado y le dije, mamá, no quiero. Yo no quiero ser tapahuecos de nadie, olvídate. Yo con todos los quereres en ese momento. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, David, no eres el tapahuecos de nadie. Lo que pasa es que Dios te está formando para algo más grande. Entonces, ¿qué sucedió? Ese día, obviamente, mi cerebro, mi mamá queriéndome convencer. Oh, sí. Igual lo hice, pero me quedó sonando ese detalle, como que, hey, no eres el tapahueco, simplemente Dios te está formando. Y esas palabras que me dijo en ese momento taparon lo que la otra persona había dicho y me hizo entender que estar haciendo lo que estaba haciendo, Dios era el que me había puesto y que Dios me estaba formando de una u otra manera. Y eso me hizo ver la vida muy distinta. Muy distinta. Hoy en día, precisamente en la escuela lo he dicho y en la iglesia también les enseñé una serie sobre el ministerio del tapahuecos. Wow. Y lo opté desde ahí, el hecho de que somos herramientas al final del día. Sí. Somos herramientas en todo sentido. En mi caso fue desarrollarme en la música. Sí. En el caso de mi mamá en ese momento fue darme la palabra necesaria para yo seguir adelante y no querer botar todo. Porque mi mamá simplemente me hubiera podido decir, no alegue y vaya, hágale caso a su papá. Fácil. Tan. Y tenía la razón. Sí. Y tenía la razón. O sea, no estaba mal direccionado, tenía la razón. Pero ella optó por ser sensible a la voz de Dios y decirme las palabras que hoy en día me marcaron. Y en esas situaciones, ¿cómo le haces para no perder el gozo de lo que estás haciendo? Ya sé, porque pues estabas chiquito en ese instante y ahora
teniendo tantos años de experiencia en la música y con tantos años nunca se te ha ido el amor por lo que estás haciendo. Es que creo que ahí es donde viene el detalle. Cuando tú haces lo que te gusta, siempre es una frase que es cliché, y es cuando haces lo que te gusta ni trabajo te da. Y es muy cierto. De ahí la importancia de que aún en el ministerio, y a veces no se concibe ese punto, y aún en el ministerio necesitamos servir en lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando entra el punto de la motivación, del querer, del gustar, en ese momento toda la vuelta cambia, toda la atmósfera cambia totalmente. O sea, absolutamente. O sea, tú me pones a mí a cantar y me va a ir mucho mejor que hacer otras cosas, aún en el ministerio. ¿Por qué? Porque son cosas que me apasionan. Y servirle a Dios en lo que te apasiona te da un plus extra. Y no le sientes el aburrimiento, no le sientes la pesadez. Y aunque te tiren dardos, igual te vas a mantener. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que te gusta. Yeah. Eso es cierto. Pero para mí, quiero servir con un corazón puro, quiero servir y tomar mis descansos cuando necesario, pero para mí se me ha sido un poco difícil decirle sí a Dios en el ministerio de música, aunque me gustaba antes porque lo usé yo para el mundo. Al primero, usé todos estos como 21 años usando mi don para el mundo. Y ahora tratando de usarlo para Dios se me hace un poco más pesado y se va el gozo. Y a veces no sé cómo recuperarlo. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? A veces nosotros los seres humanos nos implantamos cargas que no debemos llevar. Sí. Y hay un error muy grande en el ministerio. Y es creer que nosotros somos ejemplo de las personas. ¿Por qué razón? Y ojo, pastores y líderes, no me malentiendan. Esto no es una puerta a que haga lo que quiera porque usted no es ejemplo. No. Pero sí es la verdad de decir, no es lo que soy yo, es lo que hay de Dios en mí. That's good. Entonces, cuando te quitas a ti el peso de decir, tú tienes que ser ejemplo, te quitas la minimización de una perfección falsa, porque nunca vamos a ser perfectos. Absolutamente nunca. El primero que diga que es perfecto ya la embarró. Yeah. Es como la persona que diga yo no soy orgulloso. Olvídate, ya caíste en orgullo. Punto. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y dice la palabra de Dios que no sea yo ningún justo. Es más, ni siquiera a Jesús le gustaba que le dijeran maestro bueno. Porque la humanidad es corrupta en su propia esencia. Ahora, cuando te quitas el peso y te quitas dame la libertad de expresión, decir la máscara de perfección, y te reflejas tal cual eres, logras acercarte más a la gente, porque la gente va a ver que a pesar de ti, Dios es el que brilla. ¿Me hago entender? A pesar de ti. That's good. Porque cuando dejamos de luchar con una perfección que en realidad no está, analicemos cuántos ministerios han caído por querer mostrar esa perfección. Dice, pero se veía inmaculado, ¿cómo así que cometía ese error? Sí, porque es un ser humano. Es un ser humano, o sea, y el ser humano es imperfecto. No hay nada mejor que ser capaz de ser transparente contigo mismo y decir, soy imperfecto, pero a pesar de mi imperfección, Dios es el que brilla. Y cuando la gente te ve en tu imperfección, pero aún así te ve queriéndolo hacer y ver a Dios brillar, es otra historia. Entonces ahí es donde puedes empezar a recuperar ese amor por lo que haces, cuando te quitas una carga que ni siquiera Dios te ha puesto. Yeah. Cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, no es que quiere que sea perfecto, sino de que él pueda mostrar su imperfección a la gente, pueda mostrar quién es, y que aún así, aunque sea un niño, él busca a Dios. Porque el problema de Timoteo era que muy joven, sí, y su iglesia era de personas ya adultas. Entonces, claro, Timoteo estaba con toda la cabeza hinchada de que hoy tengo que tener un nivel acá porque los ancianos que están me van a criticar porque soy un niño. Y no, o sea, el ser ejemplo de los creyentes, lo que está hablando es de que, hey, busca de Dios y Dios es el que se va a reflejar y te va a dar la palabra sabia, te va a dar la conducta correcta y te va a dirigir. Yeah. Sí, pero a veces nos colgamos una máscara encima de querer ser perfectos y nunca lo vamos a hacer. Yeah. No.
That was good. Sorry. Yo estoy tomando estoy siendo obediente a Dios en tratar de hacer esto en español, pero yo no hablo español tan bien. Hablo spanglish mucho, so si se me sale el inglés, bear with me. Dale. Bueno, la próxima pregunta que tengo para ti es, ¿cómo lideras a otros cuando tú mismo todavía estás sanando o creciendo? Creo que volvemos al mismo punto que te acabo de decir. El hecho de ser capaz de mostrar tu debilidad es el que te permite conectar más con las personas y poder guiar. Ser líder no significa ser el que ordena mentiras. El ser líder no es el que se las sabe todas. Ser líder es el que es capaz de mirar los puntos fuertes y puntos débiles, potenciar los fuertes y llevarlos a un buen lugar. Entonces, el hecho de que tú estés sanando y aún así tengas que liderar es el hecho de decir, ok, yo tengo una labor que hacer, pero también al mismo tiempo permito que Dios haga una labor en mí. Y en la medida en que Dios hace la labor en mí, yo puedo continuar haciendo. No está bien liderar sin permitir que Dios te sane. ¿Me hago entender? Yeah. Entonces, que tienes heridas y estás liderando, ¿qué digo yo? Empieza tú también el proceso de que Dios te sane. Si te haces el sordo, ahí sí ya hay un problema. Porque estás implantando en las personas a las que lideras tus propias dolencias, tus propios rencores, tus propios enojos, tu propio gen. Sí. Se lo estás implantando a ellos porque tú estás herido. Ahí sí digo, mira, stop, cierra, no continúes. Pero si mientras estás liderando estás permitiendo que Dios te sane, entonces tú estás experimentando esa sanidad de Dios y esa misma se la vas a pasar a tu gente. Al final del día, lo que va a importar es cuál va a ser tu conexión. ¿Sí? Tu estado en este momento no es que no le importe a Dios, es que Dios lo transforma para poder mover su estado en ti, para que puedas liderar a la gente. Tú puedes estar ahorita deprimido, frustrado, puedes estar ansioso, puedes estar herido, puedes tener cicatrices. Pero si Dios en este momento está trabajando en ti, eres una herramienta perfecta para poder ministrar a otros. ¿Por qué? Porque vas a ministrar de Dios a pesar de tu dolor. Y las personas van a ver que aunque tienes el dolor, estás ministrando a Dios y ven a Dios en ti. Y eso va a predicar mucho más que si tienes plata y predicas de prosperidad. Sí. Pues obvio, porque tiene. ¿Sí? Pero si te ven estresado, te ven ansioso y aún así predicas de paz, pero ven en ti esa paz. A pesar de que tienes los problemas, ven en ti esa paz, en ese momento vas a predicar el doble. Sí. Vas a ser mucho mejor. Entonces, creo que la forma en la que puedes liderar, a pesar de que estés herido, es el hecho de estar tú también conectado a Dios y empezando a trabajar en esa sanidad. Sí. No, me gusta mucho lo que dijiste de que si estás sordo a lo que Dios te está diciendo, entonces toma el break. Sí. Porque a veces es humano. Nos pasa. Y a veces no estás en un lugar mentalmente y estás batallando con tantas cosas que hay un punto donde de verdadmente, porque somos humanos y somos flesh, nos separamos y tenemos que batallar para regresar a escuchar la voz de Dios. Ahora, ahí es donde está el problema. ¿Por qué esperar al punto a quedar sordo? Es que ahí es donde empieza a andar todo. En el plan perfecto de Dios no es de que no estén permitidos los stops. Es que no tienen lógica los altos, los frenar ministerios, digámoslo así, no tienen lógica en el plan perfecto de Dios siempre y cuando estás conectada con Dios. ¿Me hago entender? Sí. O sea, si ya ves la necesidad de hacer un stop porque ya estás sorda con los dedos, entonces el problema no es este. El problema viene desde antes, que te desconectaste desde mucho antes y se te pasó el tiempo y no te diste cuenta y ya la herida es muy profunda y olvídate, aquí ya toca stop porque si no te vas a herir peor y vas a herir a los que están contigo. Sí. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que estamos en este mundo, vivimos las dificultades de este mundo, pero podemos tener la seguridad de que Dios ya venció al mundo. Entonces, el estrés nunca se va a ir, las heridas nunca van a desaparecer, la ansiedad nunca va a desaparecer, porque son cotidianidades del ser humano.
Pero si mantenemos constantemente esa conexión con Dios, no va a ser necesario el stop, porque Él habrá estado continuamente alimentando y sanando y pudiendo continuar. Ahora, si sentimos la necesidad del stop, es porque hey, antes ya la embarraste, ya te fuiste de cara, ya cortaste ese cordón umbilical Hace con mucho Dios tiempo. y te toca, mete freno y recapitula, toca el recalculando del GPS Sí. para que nuevamente te vaya. Porque ya le pusiste mute al GPS y te fuiste por otro lado, como que, me perdí. No, pues hermano, si tienes el GPS ya Pues te sí, ya lo fregaste. pagaste. Entonces ese es el detalle. Entonces, Sí. si tú me dices, ¿es sano poner stop? Sí, claro, pero es porque te desconectaste desde hace 5 millas antes. Sí. Haciendo el stop, reconociendo que había algo que pasó. No solamente porque tú misma te... Exacto. te No, subiste. no es hacer el stop de que no, es que no me siento, es que estoy muy herida por algo o muy herido por algo que pasó. No, espérate. Tu herida no es el justificante de tu paro. Ahora, yo te tengo una pregunta que no está en la lista, pero te la voy a preguntar. ¿Qué haces cuando estás siendo liderado por alguien que, como hemos visto ahorita, es evidente que no están conectados con el Espíritu Santo? Hay una frase muy hermosa porque yo siempre he dicho que la Biblia es perfecta absolutamente para todo. O sea, es nuestro mayor mapa para movernos en este mundo. Y dice la palabra de Dios, todas las cosas que hagáis, hacedlas como para el Señor y no para los hombres. Tú me dices, David, ¿qué hago si me doy cuenta que mi líder o mi jefe o anyway no tiene nada de Dios o no está enfocado en Dios? Tú estás sirviéndole a Dios, no al hombre. ¿Cómo manejas el carro? Vainas tan básicas, pero que la Biblia me cierra en un todo lo que hagáis. ¿Cómo alimento a mis hijos? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo lavo la loza? Tonterías para muchos. Pero que en esas tonterías, cuando tú implantas el chip de Dios, la perspectiva te cambia de una manera absurda. Porque entender que los pequeños eslabones, cuando se juntan bien en una cadena, hacen que toda la estructura esté bien. Traductor simultáneo. Llevémoslo al contexto de la casa. ¿Listo? Cuando tú, como esposo en este caso, lavas la loza, pero no la lavas porque, ay, qué fregadera la de mi mujer, o hasta desorden de estos niños, sino que la lavo teniendo en mi cabeza, todo lo que hago lo hago para el Señor y no para los hombres. ¿Cuál es mi actitud al hacerlo? La mejor, porque lo estoy haciendo para Dios. ¿Qué empezó a sumar en mi casa? Una semillita de paz, porque ya no estoy quejándome. Cuando mi esposa hace aseo en la casa, barre, pero no lo hace, estos muchachos hacen reguero cada 2x2, este hombre se quita los zapatos y los deja ya botados, no recogen el plato, sino que lo hace como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué suma? Otra semillita de paz. Si los niños, cuando la mamá les dice, tiendan su cama y vaya, báñense, cosas tan cotidianas, pero en su mente no está, es que mi mamá me friega la vida y no me quiere dejar jugar, o es que mi papá solo molesta, sino que lo hacen como para Dios y no para los hombres. ¿Qué siembran? Una semillita de paz. ¿Qué sucede cuando ellos tres se juntan en la sala después? Hay una flor de paz, un jardín de paz en esa casa y ya está. Cero problemas, el lugar más seguro del universo para ellos. Porque entendemos el concepto básico de que Dios es el que está metido en todo. Porque todo lo que hago lo hago para el Señor y para los hombres. Ahora movámoslo al ministerio. Okay. Que el líder es todo menos un líder. Pero si yo lo hago como para el Señor y no para los hombres, siempre una semilla de paz. That's good. Y sabes que, no sé dónde lo leí, o si alguien me lo dijo, pero que era una pregunta, ¿estás tratando o estás entrenando?
Y eso ahorita de lo que dijiste es like, a veces tenemos que entrenar nuestra mente, nuestro cuerpo a hacerlo de una diferente manera, porque podemos decir, oh, pues estoy tratando de ser mejor, estoy tratando de tener la paz, estoy tratando de ser tarda para hablar, tarda para enojar, pero cuando no estás entrenando y de verdadmente, absolutamente no voy a decir ahorita nada mientras que me está gritando esta persona, en vez de decir, bueno, le podría haber dicho groserías, pero todavía le grité. Sí. Es una diferencia de tener que entrenarte para poder tener esos frutos, ¿verdad? Exacto. Y a veces nos basamos en que tienen que haber cambios tan drásticos, tan sobrenaturales para poder decir, sí, Dios está metido. Y no, las cosas de Dios comienzan con pequeñas semillas. Yeah. Con pequeñas semillas, con pequeñas cosas en que tú trabajas. Yo en la iglesia les decía, esta semana manejen, solo manejen, como si lo hacen para Dios y no para los hombres. Y a los 8 días dicen, no, me costó un montón, se me atravesó todo el mundo. Yo sí, pero Sí. trabaja con no ponerle pito al que se te atravesó. Yeah. Trabaja con, se te atravesó alguien, bendícelo. Y así pasito a pasito, Y porque ya. luego de ahí... Y vas a empezar a cambiar y tu corazón va a empezar a percibir diferente. Y ahí es donde viene el verdadero cambio de parte del Espíritu Santo en nosotros. Cuando empezamos a ver todo distinto. Y es donde se nos dice, ¿no?, que los cristianos somos locos. Porque en medio de la dificultad estamos en paz. Porque en medio del problema estamos tranquilos, confiados. Y no es que estemos locos. Lo que pasa es que entendemos el concepto general de que Dios está ahí. Y que para Dios es que hacemos las cosas, no para el hombre. David, pero es que son cosas malas. Pues ahí también sal corriendo si te están poniendo a hacer cosas que no debes, sí, pues que tampoco. no son bíblicas. Bueno, Dios es como para ti y no para no, tampoco. No, ya. Sí, pero Tener ese discernimiento. Sí, pero si estamos hablando de injusticia, de que por más de que haces bien las cosas, te están ofendiendo, te están diciendo, no, es que tú no sirves para nada. No lo haces para ellos. Y al final del día, literalmente al final del día, Dios termina actuando en bien para nosotros. Amén. Porque ahí viene el otro detalle. Dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero hace un disclaimer después, que es el que más me fascina, que pocos lo leen. Y es, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestro trabajo es estar en ese propósito para poder optar por que todas las cosas nos ayuden a bien. Si no estamos en ese propósito, si no estamos caminando en pro de ese propósito, si no estamos alineando nuestro carácter a ese propósito, ni se nos ocurra pensar de que todo nos ayuda bien. Todo va a ayudar a bien cuando alineamos nosotros nuestra vida a ese propósito. That's good. That's good. Tengo una última pregunta para ti. Ay, Ya sé. No, ahorita estoy... cuando empezó lo bueno. Ya, no. Gracias a Dios. Es una bendición poder tenerte como maestro y como invitado aquí, porque ya sé que después de esto todavía voy a poder preguntarte todas las preguntas que quiera. Eso es trampa. Usted no los quiere dejar escuchar. ¿Sí? No. Bueno, aquí va. ¿Qué le dirías a alguien que siente el llamado a ser líder, pero se siente no calificado? Perfecto. Que estás en la mejor posición. Porque Dios nos llamó calificados. Ejemplo, los discípulos. Ninguno estaba calificado. No. Es más, Jesús murió y todavía seguían sin estar calificados después de 3 años con Jesús. Es cierto. Y eso que ellos estaban allí con él viéndolo. O sea, no eres caso perdido. O sea, caso perdido de ellos. O sea, que no estás calificado, tranquilo. David no estuvo calificado. Abraham no estaba calificado. Salomón nunca estuvo calificado. Ninguno. Pablo no era calificado. Nadie. Pero estuvieron dispuestos. Yeah. El problema nunca va a ser la calificación. Va a ser la disponibilidad. Si estás dispuesto a que Dios haga el trabajo, Dios te va a calificar y Dios te va a entrenar para lograr el objetivo que Él quiere. Pero si te colocas el tope de que no estoy calificado, te vas a morir sin ser calificado. Porque tú mismo te pones el tope. Porque nunca vamos a llenar el ojo humano. Si tú me preguntas hoy, David, ¿tú qué tan bueno te sientes? Yo me siento un 2. De 1 a 10. No, yo no me daría calificación de nada. Wow. Lo que yo tengo hoy en día, si me ponen a mí, ¿te lo mereces? Yo digo, no. Porque nunca voy a llenar el ojo humano.
El ser humano nunca va a llenar el ojo humano. Y es lo bonito de Dios. Dios no busca llenar el ojo humano. Dios busca llenar su propia expectativa. Y basado en la expectativa de Dios, Dios te termina formando para que llegues aún más. Pero necesitas la disposición. Entonces, si no estás calificado, pero estás dispuesto, es lo que Dios busca. Esa pequeña semilla es la que Dios quiere. Nomás el sí. Ya. Pero el sí está difícil. Ahora, ¿qué tan valiente eres para decirle sí a Dios? Una vez estábamos platicando y te estaba mencionando algo, ni me acuerdo ya qué era. Pero me dijiste, ¿oraste por X? Me dijiste, te puedo decir exactamente por qué oraste. Y luego me dijiste, ¿oraste por X? Y yo, sí. Y dijiste, pues es lo que estás orando, es lo que te va a dar. Es que siempre decimos para ir cerrando y no cerramos. No cerramos. Cerramos la puerta nomás para que no entren a sacarnos, ¿no? Lo que pasa es de que nosotros a veces romantizamos a Dios. Y cuando romantizamos a Dios, creemos de que Él va a actuar dentro de ese romanticismo. De yo te digo, sí, todo será... No, pues es que le decimos, sí, Dios se lo toma en serio. Ajá. Dios no bromea. Y un sí para Dios es fuerte. Es fuerte. Si yo le digo a Dios, Dios, yo quiero ver con tus ojos. Ah, bendito. Pues ahora mira el sufrimiento de los demás. Sí. Mira los errores de los demás y no los juzgues. Porque estás viendo con mis ojos. Y mis ojos ven el problema y no juzga, sino que ayuda. Entonces ahora míralos. Dios, pero es que esa persona es mala. Y tú pediste ver con mis ojos. Entonces no te pongas de romántica o romántico a decir... Si tú dices, Dios, te quiero conocer. Ah, bueno, a Dios se le conoce en la dificultad. Entonces sufra. ¿Pero por qué? Pues me quieres conocer. ¿De qué otra forma conoces a un Dios que sana si no estás enfermo de muerte? ¿De qué otra forma conoces a un Dios que provee si no es teniendo 0 centavos en el bolsillo y 1000 deudas arriba? Al final, todo ese momento difícil que podemos decir que se vive es el proceso porque termina enseñándote algo. Y lo bonito que siempre voy a decir, que en medio de esa dificultad Dios enseña de que está contigo y lo muestra y lo hace vivo, lo hace palpable el hecho de que Él está ahí. Sí, amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ya sé que es un sacrificio de tu tiempo, es un sí que diste y yo sé que fue bendición para mí. Le digo a todos cuando vienen en cámara o fuera de cámara que la mayoría de las veces las preguntas que Dios me da son porque yo las tengo. Así que ya sé que fue de bendición para alguien y espero que sea de bendición para ustedes también. Ahora que ya escucharon un episodio en español, espero que regresen para los demás y que me salga mejor el español. Y que Dios me siga dando. Denle mucho amor para que me vuelvan a invitar, porfa. Dijeron que la próxima me daban desayuno. Poco a poco. Sí, poco a poco. Sí, si lo piden de nuevo, pues ahí le vamos poco a poco dando un poquito más. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y muchas gracias por sintonizar.